El psicólogo Miguel Ángel Gasca, encargado del Departamento de Estudios Etnográficos y Expresión Cultural de Chignahuapan, en esta ocasión nos habla sobre las mujeres de la historia de Chignahuapan a través de la siguiente cápsula informativa. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy especial y es el tema de las mujeres en la historia de Chignahuapan, pero quiero empezar primero que nada pidiendo una disculpa si es que me salto algunos nombres. No es por falta de consideración, simplemente pues no nos gustaría hacer demasiado larga esta sección. Si alguien quisiera conocer un poco más de las historias de las mujeres que estoy por mencionar o de otras que no me haya dado el tiempo de comentar, pues los espero en el Departamento de Estudios Etnográficos y Expresiones Culturales de la Universidad de Alianza Hispana, donde el acceso a todo este material es público, libre, y pues también en la medida de lo posible los puedo orientar históricamente al respecto de los acontecimientos alrededor de estas grandes mujeres. El segundo, pues es que también la disculpa porque de repente voy a leer algunas notas porque pues ha sido el trabajo más difícil en el que me he embarcado, porque la historia de las mujeres es complicada al respecto de que está en los detalles, es decir, son pocos documentos históricos donde podemos encontrar referencia de la participación de las mujeres, no porque no participaran, de hecho participaban bastante, sino porque participaban en ámbitos que se consideraban cotidianos y por añadidura que no se les daba tanta relevancia, pero pues como decía Loyola, lo grande pasa por lo pequeño, es decir, los grandes acontecimientos se forman de la suma de los detalles. Y pues también es para mí simbólico que estemos precisamente aquí en esta parte del Palacio Municipal, esta parte del muro que le dedicaron a las reinas de la feria, en este caso de las dos ferias que recordamos. Pues primero que es nada, esta feria tipo que estaba dedicada al ámbito ganadero, al ámbito aserradero, y pues del otro lado también están las reinas ya de la Feria del Árbol y la Esfera, aunque sin lugar a dudas pues falta un pedazo de estas reinas que hay que recordar, de este conjunto de reinas que hay que recordar, porque antes de esta feria, que por ejemplo aquí la primera que estamos marcando es la de 1967, pues teníamos las fiestas de septiembre. Aquí en Chignahuapan se celebraba bastante la fiesta de septiembre, las fiestas de la independencia, era digamos el tiempo de feria, y pues teníamos reinas precisamente en esas festividades. La reina de la que tenemos registro, la más antigua, es de finales del siglo XIX, es Xochitl I, pero pues también nos faltan de la primera década del siglo pasado, como por ejemplo doña Esperancita Aguilar, doña María Tavera, doña Elvira Carmona, y bueno, y otro conjunto de mujeres que sin lugar a dudas pues iremos rescatando de la memoria, ¿no? Y pese a lo que muchos pudieran llegar a considerar de manera hasta grosera al respecto de la figura de las reinas en estas fiestas, que las llegan a ver incluso como edecanes, pues no, la verdad es que las reinas de estas fiestas no solamente tienen un valor simbólico, sino también de modelo a seguir para muchas mujeres, para muchas niñas incluso. E incluso tenían algún grado de participación simbólica en movimientos políticos. Por ejemplo, ahorita en pantalla ustedes van a observar una fotografía donde está una de las reinas y está una de sus princesas, pero está vestida igual que la reina. Y esto porque a mediados del siglo pasado había un conflicto muy particular con los agraristas, y entonces pues precisamente era una era la candidata a reina por parte del grupo de los agraristas, y pues la otra que había ganado pues precisamente causó esa inconformidad de los agraristas, que decidieron vestirla como si también fuera una reina. Entonces daba la impresión de que teníamos dos reinas. Pero además de ello, la campaña, vamos a decirle así, que llevaban a cabo estas mujeres pues generaba recursos económicos que se inyectaban a proyectos de beneficio social, como en el caso de Jazmín I, que la tenemos por ahí en el año que es del 1978, la tenemos de este lado, Jazmín I. Ella, por ejemplo, lo que se fue recabando, pues sirvió precisamente en gran medida para la construcción de nuestro auditorio municipal, que en aquel entonces pues no teníamos, ¿no? Lo que se utilizaba a manera de auditorio pues era muchas veces este patio de este palacio, o también aquí en la esquina de la Juárez con Hidalgo, lo que popularmente conocemos como la esquina de los Cortés. En la parte de arriba era lo que se utilizaba a manera de un auditorio. Bueno,
pero sin lugar a dudas también a las mujeres detrás de estas mujeres, ¿no? Que ya en la última etapa de las ferias, en el caso por ejemplo de Hilda Licona, de Irma Alcalá y de todo el grupo del Club de Damas Pro Beneficio Social, que sin lugar a dudas también damos por hecho, y sin embargo es un grupo de mucha relevancia en la vida social, y que hay que entender también por su peso histórico, porque un grupo de mujeres en una sociedad de mayor participación masculina y que se organizan precisamente para llevar a cabo actividades en beneficio de la comunidad, pues no es cosa sencilla, ¿no? A veces es importante tener prudencia, porque pues es fácil, como dicen por ahí, hablar en mesa servida, ¿no? Y la verdad es que sí llevaron una labor muy significativa, pero que además también fue muy complicada. O sea, ellas debían conseguir recursos de muchas maneras, desde vender ropa usada, desde hacer postres y venderlos, conseguir recursos de distintas maneras que pues nos permitieron desde por ejemplo beneficiar a las diferentes reinas, tanto en su formación como en llevarlas a que se les diseñaran los vestidos, hasta ya cuestiones de orden público, como por ejemplo el parque infantil, y bueno, pues un parque que también se encontraba ahí cerca de la laguna. Recuerdo mucho en el caso de Acapulco, que conocí a la señora Lucía Esquivel, quien me contaba por ejemplo del drama de las haciendas, donde pues muchas veces los hacendados disponían de las mujeres, es decir, que pues cuando tenían algún deseo sexual pues disponían de ellas, y que pues precisamente muchas de estas mujeres, cuando se enamoraban de algún muchacho, pues de repente los muchachos, precisamente para que ellas ya no vivieran ese destino de que dispusieran de ellas de esa manera, pues se terminaban fugando, ¿no? Y de ahí surgía mucho este concepto de que a la muchacha se la robaron. ¿Por qué? Porque entonces los hacendados, que consideraban a esta gente de su propiedad, pues consideraban que en el momento en el que un joven se la llevaba, pues precisamente era un robo, decían se robó a la muchacha, y pues daban a conocer en las comunidades y a los alrededores al respecto de la condición moral de estas dos personas, y pues eso los terminaba orillando a volver finalmente a la hacienda. Pero también me señalaba con justa sabiduría doña Lucía Esquivel, me decía, bueno, pero esto no creas que también era todo bonito, ¿no? Porque después muchos efectivamente se robaban a las muchachas bajo el pretexto de que las estaban salvando de ese destino dentro de las haciendas. Y si hablamos de haciendas, pues podemos recordar también a la figura de la condesa Elena Mier de Suberville, que fue una de las dueñas de la hacienda de Atlamajac, la primera dueña de principios del siglo pasado, digamos de la hacienda de Atlamajac en toda su extensión, cuando todavía era parte de su propiedad, por ejemplo, todo lo que era Michac. De la condesa de Elena de Suberville se le recuerda con cierto afecto, con cierta admiración. Ella, cuando es la Revolución Mexicana, pues su familia se va a Europa, se establecen en Francia, ahí es donde adquiere precisamente el título de condesa, y empieza la Primera Guerra Mundial. Ella fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial, y sin lugar a dudas esto y pues su formación pues le dieron un carácter bastante humanitario, de tal manera que cuando regresa a Chignahuapan pues la recuerdan en algunas comunidades por promover mucho el tema de que la gente se organizara, de que realizaran actividades de manera comunal. Por ejemplo, en el caso de la construcción de la capilla de Calapa, ella fue una de las que participó pues para esa construcción. En el caso, por ejemplo, de mediados del siglo XIX, recordamos a Marcela León, a Luz López, a Susana López y a Ana García, que son las 4 mujeres, si hablamos en términos de documentos, serían las 4 mujeres de las que tenemos registro en 1838 como las primeras activistas, porque ellas firman como partidarias precisamente del Partido Liberal, lo cual pues les va a traer un montón de complicaciones posteriormente, porque el liberalismo en México pues va a ser muy mal visto por la Iglesia. Tal vez todos hemos escuchado ese relato de la persona a la que enterraban en el panteón, y como era Tierra Santa y la persona había llevado una mala vida, pues la tierra de panteón expulsaba la caja del muerto. Bueno, este tipo de relatos, de leyendas, surgen porque precisamente en 1858 el párroco que estaba en ese momento aquí en Chignahuapan
le prohíbe sepultura cristiana a las personas que estuvieran en esto del liberalismo. Entonces, pues les complicaba a ese respecto esa parte de su vida espiritual, incluso al punto de que cuando la gente se enteraba que algún difunto había colaborado de alguna manera con los liberales, en la noche iban y desenterraban la caja y la sacaban como a manera de protesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso particular de Marcela León, pues qué tan complicado habrá sido para ella en ese momento, siendo ella familiar de don Luis León, que pues había sido uno de las figuras más significativas aquí en Chignahuapan y de las que pues encabezaba algunas de los encontronazos con Zacatlán en ese debate entre conservadores y liberales. Y en el ámbito gastronómico pues tampoco podemos dejar de lado esa cuestión de la cocina, que a veces hay quien se ofende y dice, no, pero es que a la mujer siempre se le ha encasillado en el ámbito gastronómico, pero yo le quisiera invitar a hacer la reflexión. La gastronomía tiene un valor bastante significativo porque es parte constitutiva de nuestra identidad. Cuando bebemos agua, pues podemos decir que el agua de la laguna de Chignahuapan forma parte de nuestras lágrimas, de nuestra saliva, de nuestra sangre incluso. Lo que comemos se vuelve parte de nuestro cuerpo. La manera en la que se cocina pues también es una cuestión muy especial, porque sabemos que grandes acontecimientos históricos concluyen en banquetes. Por ejemplo, cuando se empieza a acordar la insurrección, pues era en chocolatadas, ¿no? O sea, se reunían los insurgentes a beber chocolate, a comer pan o algún bocadillo, y pues de ahí, ¿no? Grandes conflictos, por ejemplo, el caso de Vicente Popoca, que empieza una serie de procesos de pacificación entre Chignahuapan y Zacatlán, lo hace a través precisamente de unas comilonas, de unos banquetes, que también va a responder Chignahuapan hacia Zacatlán. Entonces, no menospreciemos el valor que tiene la cocina. Personajes de nuestra cocina local, de los que tenemos buena memoria, pues María del Rocío Pérez Díaz. A ustedes identificarán ahí a sus nietas, que tienen el local de quesadillas con K, y que bueno, pues ella se las vio difícil como madre, pues porque a través de este negocio de chalupas, pues ella sacó a sus hijas adelante. Cuentan que ahí enfrente estaba el bar de la Metralla y que pues de repente en alguna travesura salían, hay una que cuentan así, que salen con un puñado de balas y se lo echan ahí en el comal a doña María, y pues bueno, pues empiezan a reventar ahí las balas, y sin embargo pues no desistió de su negocio, al punto de que pues hoy en día ahí existe y se conserva aún una parte del sazón de esa primera mitad del siglo pasado de la cocina chignahuapense, porque junto con ella pues vecinas estaba doña Juventina López Briones, que la recordarán por el que platicamos hace 8 días, que era vecina de los libaneses y que pues fue aprendiendo algunas formas de sazonar a la manera de Medio Oriente, ¿no? Me comentaba precisamente una visitante de nombre Ezra, que precisamente de Medio Oriente, y que me decía, sí, es muy condimentada la cocina de aquí, la cocina chignahuapense, recuerda un poco a las formas de condimentar de esa parte del mundo, ¿no? Y me decía alguna vez un visitante poblano, en Chignahuapan se come rico y se come sabroso. Rico porque es abundante y sabroso porque sabe mucho. Bueno, entonces estos apelativos van muy vinculados a la figura de doña Juventina, que de quien se cuenta que pues precisamente venían de otros pueblos a visitarla para comer sus salsas con las que hacía sus tlacoyos. Gran parte de la difusión se le debe pues precisamente a que subía al tren a vender sus tlacoyos, y pues con ella también la figura de doña Juliana Rojas, hermana de don Beto Rojas, que tuvo una de las cocinas más famosas de Chignahuapan del siglo pasado, que se encontraba aquí en la esquina de Hidalgo y Juárez. Ella era esposa de don Tomás Rivera, y la recuerdan mucho porque ella caminaba junto con otro grupo de mujeres desde aquí del centro de Chignahuapan hasta el Salto de Quetzalapan. Le sangraban los pies diario porque se iban caminando para alimentar a los hombres y mujeres que también trabajaban allá, precisamente en la construcción de la planta de luz y fuerza motriz del Salto de Quetzalapan. Mujeres como ellas y que persisten en la actualidad, todas las que conforman el grupo Arcoíris, entre ellas, por ejemplo, la maestra Anita Flores, de quien a veces también la hemos pasado mucho desapercibida y a quien le debemos precisamente la gestión de la técnica número 34,
y que pues en el tiempo en el que ella la gestionó fue muy complicado, porque de hecho ya le habían brindado otro espacio, y ella neceó y dijo no, lo que queremos es este espacio que hoy en día pues ya conocemos como la técnica número 34. La maestra Leonor Herrera, la maestra Raquel, la maestra Valeriana Cerón, grandes maestras de principios del siglo pasado que sufrieron la persecución durante la Guerra Cristera, y que a pesar de las vejaciones, porque había cristeros muy radicales que atacaban a los profesores, a los maestros, por ejemplo, les cortaban las orejas, a las maestras les cortaban los senos, de ahí viene el término de mocho, ser mocho, porque precisamente los veían cortados, y que pues, no desistieron de su labor educativa. La recuerdan, por ejemplo, a la maestra Leonor y a la maestra Raquel allá en Michac, porque pues no desistían a pesar de esas amenazas, y eso llevó a la comunidad de Michac a unirse, por ejemplo, con San Miguel Tenango para generar una guardia en defensa de los trabajadores de la educación. En el caso de la maestra Valeriana Cerón, que trabajó durante mucho tiempo en la primera mitad del siglo pasado, allá en Acoculco, contaban precisamente que no tenían grabadoras, no tenían nada, y que ella hacía la música con la voz, ya fuera cantada o tarareada, les enseñaba a bailar a los niños, que era una mujer muy comprometida con ese proceso educativo, y que pues muchas personas no solamente aprendieron a leer y escribir, sino pues a tener esa calidad humana y de colaboración comunitaria. A la maestra Lilia Márquez Valderas, que también la tenemos muy olvidada y sin embargo es muy recordada por escritores españoles y por diversos escritores mexicanos, gran personaje de la educación en México, que falleció, y desafortunadamente pues dice un escrito que por ahí les puedo compartir, que se llama El tiempo lo acomoda todo, donde dicen trágicamente, cuando regresamos las cenizas de la maestra Lilia Márquez Valderas a Chignahuapan, pues no hubo una ceremonia, no hubo un recuerdo, pues fue como cualquier otro día. Recordando por ejemplo a Irene Márquez, hija de don Esteban Márquez, que precisamente ella lideró una de las brigadas en la batalla de abril, del mes de abril, en el Quechnol, y que pues precisamente esa batalla permitió que los Márquez bajaran del Quechnol, porque los tenían ahí arrinconados el ejército federal, y pues por intervención de Irene pues pudieron descender. Manuela Márquez, que defendió el cuerpo de don Esteban cuando lo fueron a acribillar en su domicilio, pretendían darle el tiro de gracia y ella defendió su cuerpo. Cuenta la leyenda que aquel poema muy férreo, muy aguerrido en contra de don Gabriel Barrios, lo escribió doña Manuela Márquez, aunque pues solamente es el rumor. En el tiempo de la cristiada, pues recordar también a Conchita Vega, que ya, pues el tema de la cristiada es significativo porque pues cuando se cancela el culto religioso, en aquel entonces pues es muy significativo, ¿no? El no poder bautizar a los niños, muchas parejas que querían legitimar su amor frente a la comunidad, pues el matrimonio civil era lo más fundamental, y pues prohibir el culto religioso pues implicaba prohibir también estos ejercicios sociales. Entonces doña Conchita Vega pues participó con el padre Ismael García, pues precisamente en secreto en la llamada Casa Azul, yendo para Ixtlahuaca, pues ahí se realizaba a escondidas el culto religioso, y por ello ella sufrió tortura por parte del Ejército Federal para que diera cuenta de dónde se realizaban estos actos, pero pues ella se sostuvo y no habló. En la campaña de Almazán, pues precisamente volvió a ser torturada, pues precisamente por ser una de las promotoras de Almazán aquí en Chignahuapan. Junto con ella, doña Brígida Cortés de Calapa, quien también recuerdan precisamente por ser madrina de más de 150 niños, porque ella pues los tenía que traer a escondidas para el bautizo. Las hijas de María, también este grupo de mujeres de la iglesia, que pues también trataban de conservar esa vida espiritual del municipio. Y que de ahí pues también podemos recordar, por ejemplo, el mes de mayo, porque es el mes en el que las niñas pues vienen a ofrecer flores a la Virgen. En el mes de junio le toca a los niños, pero pues que esto sin lugar a dudas pues era un ejercicio social, porque le permitía a las niñas pues conocerse mutuamente, generar amistades, y de esas amistades de las niñas pues por añadidura las madres pues también generaban amistades que pues les permitían construir redes de apoyo entre mujeres. No olvidar también, si hablamos en ese ámbito de lo religioso, pues a la Virgen de la Inmaculada Concepción, pero precisamente en el tema de las manos que la construyeron. Generalmente recordamos a don José Luis Silva, pero nos olvidamos de Josefina Alcalá,
que era su discípula y que estuvo siempre presente realizando precisamente la actividad de la memoria, de la actividad artística y escultórica junto con don José Luis Silva. Ella es la única que escribió una biografía completa de don José Luis Silva y continuó con su carrera como artista, combinando lo tecnológico con lo tradicional. Allá en Mexicali tuvo muchas exposiciones escultóricas y bueno, de artistas pues también recordar a la poeta Raquel Olvera y a su hermana Trish Patricia Hernández Huerta. Desde luego a las maestras Lidia y Lourdes Salazar, que también, además de su gran compromiso con el magisterio, pues también mujeres de alma poeta que escribieron, de hecho, poesía, y que pues pronto por ahí tendremos una recopilación de sus poemas. En este ámbito de las profesoras de la actualidad, pues recordar también a la maestra Deogracias Ortega Ramírez, gran promotora cultural desde hace 30 años, muchas generaciones de nosotros. Yo personalmente me declaro que si no hubiera tenido a la maestra Deogracias por maestra, muy seguramente hoy no me dedicaría a estas cuestiones. También recordarla pues porque ella fue la primera que puso en marcha precisamente el Festival de la Luz y la Vida en la primera feria del Árbol y la Esfera, y pues hoy en día pues es nuestra primera cronista. Y pues finalmente mencionar a doña Josefina Herrera López de Calapa, que es una mujer que al día de hoy es la persona que he podido entrevistar y que conserva el acervo histórico más grande que he visto de Chignahuapan en términos fotográficos, en términos de memoria. Por ejemplo, conserva una crónica que empieza en 1918, precisamente de todo lo que ocurría allá en Calapa y pues también aquí en el centro de Chignahuapan. Y pues le agradezco sobre todo también aquí de forma pública y a través de este medio, pues a todos los informantes con los que me he podido entrevistar, tanto aquí en el centro de Chignahuapan como en las distintas comunidades, y los que me faltan por visitar. Fácil, el 80% de todos mis informantes han sido mujeres. Son mujeres las que tienen ese carácter participativo y de conservación de nuestra historia. Y mucha de la historia, sin lugar a dudas, pues también queda en el ámbito de la leyenda y del relato popular. Por ejemplo, de mi trabajo de mitos y leyendas, pues alrededor también del 70%, 80%, las protagonistas pues suelen ser mujeres. ¿Por qué? Porque repito, la conservación de la mujer en la memoria histórica a veces se banalizaba precisamente por estas actividades que son parte de los detalles de la vida cotidiana y que a lo mejor por eso daban la apariencia de que no tenían tanta significación, y por eso pues es muy habitual encontrarlas en el ámbito de las leyendas, como el tema de la Llorona, que fíjense ustedes, ya para concluir, siempre me ha parecido muy curioso el caso de Chignahuapan, porque en otros lugares te cuentan la leyenda de la Llorona, de cómo se aparece y bueno, pero aquí te cuentan cómo se llamaba, quién era, cuál era el lavadero donde lavaba cuando estaba viva y las causas por las que murió. Y eso es muy significativo porque pues son formas simbólicas de hablar de las mujeres de una época y de las tragedias que les tocó vivir. Pues yo les agradezco mucho que me permitan precisamente compartirles estos fragmentos de nuestra historia, y pues los invito a visitarnos ahí en el Departamento de Estudios Etnográficos y Expresiones Culturales para conocer un poco más sobre nuestro Chignahuapan.